como recordatorio de la vez pasada, ¿no? Que en realidad la clase del anterior miércoles, habíamos visto ya los intervalos de confianza en cuanto a su funcionalidad, ¿no? Que tenían principalmente eh, o se enfocaban principalmente en darnos un rango de posibilidades respecto a dónde se puede encontrar el parámetro de interés, ¿no? Todo este capítulo, casi la gran parte de esta materia, se enfoca en estimaciones de parámetros. Los parámetros son medidas poblacionales y queremos acercarnos a esos estimadores utilizando la información muestral, ¿no? Entonces, un intervalo de confianza nos daba un rango de posibilidades respecto dónde se puede encontrar, ¿no? Con cierto grado de confiabilidad ese valor. Eh, para estadísticas como la media, ¿no? Con ciertos supuestos, digamos, varianza conocida, habíamos visto que esto puede resolverse relativamente sencillo, ¿no? De una forma sencilla, utilizando el teorema del límite central, eh, y básicamente se concentraba en ubicar estos puntos, ¿no? Es como hacer una especie de ingeniería inversa a partir de la tabla de la normal, y con eso nosotros podíamos, o hemos visto en la anterior clase, que se podía construir este intervalo de confianza, ¿no? Para la media poblacional al menos, que esté en función de información conocida, ¿no? La media muestral eventualmente la vamos a tener mediante un proceso mediante la muestra seleccionada. Este Z de alfa medios está íntimamente relacionado al valor de tablas de un determinado nivel de confiabilidad, ¿no? Y bueno, en este caso estamos asumiendo que conocemos la varianza, ¿no? Varianza conocida, entonces esta sigma en algún momento nos las van a dar o la vamos a tener como de información histórica posiblemente. Y bueno, la raíz cuadrada de n como el tamaño de muestra es algo que igual lo vamos a tener, ¿no? Pensando que sabemos cuánta muestra se ha existido. En estos casos, esta notación van a ver que es bien recurrente hacia adelante, ¿no? Un límite inferior, ¿no? Dada por el estimador menos, ¿no? El nivel bueno, el valor asociado a la confiabilidad, este Z, multiplicado por, esto es, no nada más que la raíz cuadrada de la varianza del estimador, ¿no? Que habíamos dicho lo anterior, que esta se llama en particular ESOR estándar, ¿no? Este pedazo de acá es el ESOR estándar. Entonces, esa fórmula es casi copia, van a ver, hacia adelante, ¿no? En todos los casos va a ser estimador más menos el criterio de confiabilidad, este Z, multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza, o lo que es lo mismo el ESOR estándar. Esa fórmula es casi estándar en todos los casos, ¿no? Y van a ver que se va a repetir de manera recurrente. En este caso es exclusivamente para la media, ¿no? Van a ver que para los otros estimadores, según la forma de su varianza, eh, esta configuración va a ser exactamente la misma, ¿no? Habíamos dicho que los valores más usuales, 0.01, 0.05, 0.1, a veces mucho dependen de los campos de acción o de las áreas donde uno esté haciendo estos estudios. Ciencias económicas, sociales, ¿no? En esas ramas normalmente utilizan un alfa de 0.05, ramas de salud mucho más especializadas, donde muchas veces las determinaciones son bastante sensibles, ¿no? Porque están asociadas posiblemente a temas de mortalidad, entonces toman valores de 0.01, incluso un poco menores, ¿no? Y ya incluso para pensar en aproximaciones a identificar estos intervalos, un alfa de 0,10, así para temas pedagógicos, ¿no? Incluso si uno que es no tan flexible en lo económico-social, es todavía aceptable, ¿no? Un intervalo de confianza de 0,1. Pero lo más habitual es siempre 0,5 o 0,01, ¿no? Esto se va a ver la importancia de estos valores, ¿no? Y se lo va a ver con más fuerza en el capítulo 4, porque en el fondo este alfa, ¿no? Este alfa que es nuestro criterio de confiabilidad, ¿no? Es el criterio de confiabilidad. ¿No? Nuestro intervalo nos garantiza que, dada la distribución muestral, se encuentra entre estos dos valores, ¿no? Entonces, es muy probable que algunas veces, ¿no? El intervalo de confianza eh,
no necesariamente contenga al estimador, ¿no? Y eso es cuando la muestra caiga pues, en estas colas, ¿no? Por eso, ¿no? Este nivel de significancia muchas veces también es conocido como un error, ¿no? Es un error estadístico en el fondo, ¿no? Y eso lo vamos a ver nuevamente en el capítulo siguiente, ¿no? En el capítulo 4. Ahí habíamos visto un ejemplo y lo que nos quedaba para ver el día de hoy es como una consecuencia, ¿no? Del análisis que nosotros hemos visto, ¿no? Eh, este límite de confiabilidad, ¿no? Tanto inferior como superior, finalmente es es una distancia, si quiere, no es una distancia como de confianza o es una distancia al estimador, ¿no? Una distancia a la izquierda, una distancia a la derecha, ¿no? Es una distancia finalmente, ¿no? Estos elementos son exactamente los mismos. Estos dos componentes son exactamente los mismos. Ahora, si nosotros eh, como que le bautizamos con un nombre a este pedazo de nuestros límites, ¿no? Este z de alfa medios por sigma raíz cuadrada de n, eh, comúnmente en estadística, ese pedazo, ¿no? Le vamos a denominar como un epsilon, ¿no? Un epsilon. A ese pedazo normalmente se le conoce como un margen de error, ¿no? Es como un margen de error, seguramente lo han escuchado alguna vez. Es un margen de error. En el sentido de que, ¿no? Si recordamos la idea del intervalo, ¿no? Nos dan una distancia izquierda-derecha donde se mueve el estimador, ¿no? Entonces es un margen por donde puede estar el verdadero valor, ¿no? Entonces en estadística normalmente se le conoce como margen de error. Eh, Normalmente hay dos tipos de márgenes de error, ¿no? Uno es un margen de error absoluto, ¿no? Que es el que nosotros estamos trabajando. Y hay también un margen de error relativo. El relativo, entre lo relativo y el absoluto, la principal diferencia es que el absoluto siempre está en alguna unidad de medida, ¿no? Siempre está en alguna unidad de medida. Si uno observa acá la ecuación, eh, la unidad de medida en este caso está dada por sigma, ¿no? Sigma, que tiene la conexión con los datos, va a conservar la unidad de medida, ¿no? Si estamos observando, por ejemplo, la estatura en centímetros, esta va a ser la desviación estándar en centímetros, ¿no? Conserva la unidad de medida, ¿no? La unidad de medida es centímetros. Z, Z de alfa medios no tiene una unidad de medidas. N tampoco tiene necesariamente una unidad de medidas. Pueden ser unidades o personas posiblemente, pero la que tiene finalmente la unidad de medida acá es el sigma, ¿no? La que está trayendo esa unidad de medida. El margen de error relativo normalmente es casi esta misma ecuación, solamente que se le divide por... Bueno, en vez de utilizar el sigma, se utiliza el coeficiente de variación, ¿no? Que lo han debido ver en estadística 1. Y este ya se vuelve un error relativo, ¿no? Un margen de error relativo. ¿Cuál es la ventaja entre uno y otro? Es que lo relativo siempre es más fácil de a veces entender, ¿no? Porque lo relativo está conectado a El licenciado, porcentajes. Sí, sí. no se ve la pantalla. A ver, de un momentito. Ok. Gracias, gracias. ¿Qué tal ahora? Me avisan, porfa. Si estoy a veces con... Esta hora a veces hay algunos picos de señales altas y bajas y a veces se va la señal del internet. Sí, Lice, ahora se ve. Ya, gracias, gracias. Ya. Entonces, este epsilon es justamente un margen de error absoluto. Como les digo, lo relativo a veces es más fácil de lidiar porque uno como que entiende mejor los términos relativos, ¿no? Como el porcentaje, ¿no? Es algo más familiar. Pero dado que estamos viendo como desde el inicio y entendemos un poco el origen de esta primera fórmula, vamos a utilizar este error absoluto y eventualmente si fuera necesario podemos ver alguna alternativa, ¿no? De tocar el error, el margen de error relativo, ¿no? Pero este margen es justamente viene de la concepción de lo que es ese intervalo de confianza, ¿no? Es la distancia del alejamiento al centro, ¿no? Y el centro en este caso lo está dando el estimador, ¿no? Si imaginamos que esta es
nuestra ecuación de interés, ¿no? Esta es nuestra ecuación de interés finalmente. Epsilon que marca el margen de Zor. Eh, Z de alfa medios que marca o está asociado a nuestro criterio de confiabilidad. Sigma que nos da una idea de la dispersión de la información, ¿no? De la variabilidad de la información de los datos. Y bueno, n es el tamaño de la muestra, ¿no? Ahora, algo interesante de esta fórmula es que uno puede utilizarla para justamente tener una fórmula del cálculo del tamaño de una muestra, ¿no? Muchas veces nos han dado ya el tamaño de muestra dado, ¿no? Y esta fórmula es un punto de arranque para tener justamente un, eh, un tamaño de muestra y construir, o bueno, calcular un tamaño de muestra para algún estudio, ¿no? Dado que el Z lo podemos nosotros definir en base a un nivel de confianza que queramos establecer. El sigma lo podemos encontrar en algún estudio de caso, en algún estudio similar, eh, o haciendo una piloto incluso. Y este epsilon nosotros podríamos dar una especie de tolerancia, ¿no? Un ancho de esta distancia, ¿no? Finalmente este epsilon puede ser, nosotros podemos definir eso, ¿no? Si estuviéramos estudiando, por decir, ¿no? El promedio de ingresos el promedio de ingresos, ¿no? De las personas asalariadas, digamos, ¿no? De las personas que tienen un trabajo asalariado, uno podría decir, bueno, quiero que el estimador, o quiero que el ancho del intervalo de confianza en el fondo sea lo mucho de, no sé, 300 bolivianos, digamos, ¿no? Que quiero tener una precisión de 300 bolivianos a la izquierda y a la derecha respecto al verdadero valor del promedio. Entonces, incluso esta medida nosotros la podríamos definir, ¿no? Como, como un margen de tolerancia, ¿no? Que estamos dispuestos a aceptar. Entonces, con esa idea, podemos despejar de esta ecuación la n, ¿no? La n que es el tamaño de muestra. Y eso nos va a dar una fórmula para el tamaño de muestra. Haciéndolo, bueno, en el fondo es elevar ambos términos al cuadrado, todo al cuadrado, va a ser epsilon al cuadrado, z al cuadrado, sigma al cuadrado, que ya va a ser la varianza, la raíz va a desaparecer, el n va en vez del e, ¿no? Y tenemos esta fórmula, ¿no? Tendríamos, todas están elevadas al cuadrado, así que todo lo podemos elevar al cuadrado, ¿no? Esta sería una primera fórmula para calcular un tamaño de muestra, ¿no? Donde tenemos una medida de confiabilidad dada por z, una medida de variabilidad dada por sigma y una medida de Zor dado por epsilon. Estos tres componentes van a interactuar en esto, ¿no? Obviamente los tres elementos siempre son positivos, por eso también n siempre tiene que ser positiva. Eh, Ahí juega un rol interesante el valor de epsilon que está aquí abajo, porque finalmente lo que según el valor que tome epsilon, digamos, mientras más pequeño este sea, ¿no? Tal vez mientras más cercano a cero sea, por ejemplo, el valor del epsilon, por ahí el numerador puede explotar, ¿no? O sea, bueno, el resultado de esto puede explotar, ¿no? Mientras más pequeño sea este valor de acá, ¿no? Imagínense, no sé, 1/100, digamos, ¿no? Es como multiplicar por 100 toda la parte del numerador, ¿no? 1/1000, digamos, ¿no? Es como multiplicar por 1000 todo el numerador. Entonces, dependiendo el valor que tome el epsilon, el tamaño de muestra va a crecer, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo sencillo, tal vez, aquí hay un ejemplo que está en los apuntes, podemos hacer nosotros nuestro propio ejemplo para aprovechar de esto. Porque como ven la fórmula es bastante sencilla, ¿no? Lo que es importante acá rescatar de esta fórmula es el procedimiento para su cálculo, o sea, en el sentido de dónde vienen o de dónde rastreamos estas variables, ¿no? De dónde conseguimos estas variables. Perdón, o sea, se ha movido un poco. Voy a abrir el R un momentito. Ya, tengo. Ahí está mi R. Vamos a ver un ejemplo sencillo para esta parte. Nuevamente la fórmula. Vamos a tener. Un momentito, está un poco lento.
Esta es nuestra fórmula, ¿no? Esta es nuestra fórmula. A ver, podemos ver tal vez el ejemplo de esto en lo que va cargando el R. Este es un ejemplo igual medio armado en base a los estudiantes de informática el anterior semestre, bueno, el anterior periodo. No era, imaginemos que buscamos conocer el tiempo promedio, ¿no? El tiempo promedio. Esta fórmula, por si acaso, es únicamente para el promedio, ¿no? Es únicamente para el promedio. ¿Por qué? Porque este valor de acá, este límite lo estamos extrayendo, o esta relación nace de los límites inferiores y superiores, en este caso de esta distancia, de los límites inferiores y superiores del intervalo de confianza para la media, ¿no? Entonces, esta es una fórmula de tamaño de muestra exclusiva para la media, ¿no? Cuando nuestro objetivo sea, quiero saber cuántos estudiantes o cuántas personas tengo que entrevistar eh, para estimar un promedio de algo, ¿no? Esta fórmula es bien útil, ¿no? Esta fórmula es bien útil. Si estamos en otro contexto, con otro tipo de estimador, entonces esta no es la fórmula necesariamente, ¿no? Esta es exclusivamente para la media, ¿no? Para la media. Ya, entonces, a ver, vámonos al ejemplo. Ya estamos acá. Más bien repasaremos rápidamente este ejemplo y de ahí yo les doy un ejercicio mejor. No, se busca conocer el tiempo promedio en horas día, ¿no? Horas al día, que pasan los estudiantes de informática de la UMSA en la computadora, ¿no? ¿Cuántas horas al día pasan los estudiantes de informática en la computadora? Para ello se planea hacer una encuesta aleatoria, ¿no? Que logre un 95% de confiabilidad y tenga un margen de error de 0.8 horas. Definir el tamaño de muestra necesario. Entonces, esa era justamente la idea del ejercicio. Entonces, ya nos dan muchos elementos, ¿no? Para empezar, nos dice que quieren que ese tamaño de muestra tenga un 95% de confiabilidad, ¿no? Implícitamente nos están dando el valor del Z, ¿no? Lo otro nos dicen que este valor considere un margen de error de 0.8 horas, ¿no? Es decir, quiero que el intervalo de confianza tenga una distancia de 0.8 horas izquierda y derecha del estimador, ¿no? Que tiene como centro el promedio, ¿no? Entonces, aquí me están dando el valor del epsilon, básicamente, ¿no? Epsilon vale 0.8 horas. Entonces, como información, epsilon vale 0.8 horas, ¿no? Este tiene la unidad de medida. Z es 1.96, recuerden que al 95% tenemos varios criterios, ¿no? Al 95% de confiabilidad, este Z vale 1.96. De ahí hereda este 1.96. Y ahora, normalmente en este tipo de problemas, en este tipo de cálculos del tamaño de muestra, a veces lo más complejo es tratar de estimar lo que no tenemos, ¿no? Este Z lo podemos definir nosotros, el E también, pero el sigma es un reflejo del comportamiento de los datos, ¿no? Una idea de cuán volátil es la información con la que estamos trabajando, ¿no? Porque mientras mayor variabilidad existe, ¿no? El tamaño de muestra va a exigir también más muestra. Mientras menos variación exista, ¿no? Imagínense que este sigma tiende a cero, el tamaño de muestra necesario va a ser bien pequeño. Entonces el sigma es el que nos va a determinar igual el tamaño de muestra de un determinado problema. Ahora, ahí es como contradictorio, ¿no? Yo quiero sacar un tamaño de muestra para, por decir, estudiar estas horas al día de los estudiantes, pero la fórmula me pide tener la varianza de la media de interés, que en este caso es las horas al día que pasan los estudiantes, ¿no? Yo necesitaría tener una varianza o calcular la varianza de las horas que los estudiantes pasan en la computadora. Entonces, pero es como que me piden algo que estoy en realidad por realizar, ¿no? En estos casos lo que normalmente se hace es
tratar de aproximarnos a este sigma con estudios pasados, ¿no? O haciendo pilotos, ¿no? O haciendo pilotos, haciendo así encuestas pilotos, que son encuestas bien reducidas, con la idea de tener un valor, ¿no? Tener alguna aproximación de más o menos la dispersión que tendrán los datos, ¿no? Ese es normalmente el objetivo, normalmente lo que se hace, ¿no? En algunos casos muy extremos, ¿no? Muy extremos y no tan recomendados, a veces el sigma lo propone el propio investigador que está haciendo el estudio. Dice, bueno, dado que 0,8 horas, ¿no? Son estudiantes de informática, tal vez la desviación debe ser de 10 horas, digamos, ¿no? Y 10 horas parece demasiado pensando que, no, por ahí es más un grupo más homogéneo, ¿no? 10 horas significa que no hay una dispersión hacia el promedio de 10 horas, ¿no? Y eso es medio raro, ¿no? Este es uno de los casos medio más extremos, ¿no? O sea, que uno mismo postule el valor del sigma, que a veces funciona si una persona es experta en el área, ¿no? Entonces, para este ejercicio lo que se ha hecho es en realidad hacer una piloto en estudiantes de la materia de estadística 2 esa vez. Y se han preguntado a unos cuantos estudiantes, en este caso a 13 estudiantes, respecto a cuántas horas pasan, ¿no? En la computadora. Y a partir de ello se ha calculado su varianza, ¿no? Se ha calculado su varianza. Y bueno, el resultado era de 2,72, ¿no? Que era la varianza muestral, ¿no? No era la varianza poblacional, pero la varianza muestral, que se ha decidido utilizar este valor como una alternativa al sigma, digamos, ¿no? Bueno, tengo los tres estudiantes, calculo la varianza en el R y ese valor, bueno, le saco la raíz cuadrada y tengo la desviación estándar y pongo eso como un valor aproximado a esta variabilidad, ¿no? Y haciendo los respectivos cálculos, 1,96, 2,72, 0,8, ¿no? El resultado era 44,41, ¿no? Como son personas, ¿no? A los que quiero hacer esta encuesta, esto se tiene que redondear a 45, ¿no? Por más que el redondeo tradicional sea 44, dado que son personas, yo necesito, ¿no? Que estos decimales se transformen en una persona como tal para tener la cantidad necesaria, ¿no? Este 45 me garantiza que el intervalo de confianza, o bueno, que el margen de error se va a mantener en 0,8, ¿no? Con un nivel de confiabilidad del 95%, siempre y cuando la varianza de la población, ¿no? Sea de 2,72 o menos, ¿no? Sea de 2,72 o menos. Por ahí, si la varianza real, ¿no? La varianza real fuera más alta que esta, en realidad el tamaño de muestra no va a ser, no va a garantizar un margen de error de este tamaño, ¿no? Así que este es un buen punto para comentarles que los tamaños de muestra, ¿no? Finalmente son números, ¿no? Son números sugeridos bajo ciertos o bajo muchos supuestos, ¿no? Bajo muchos supuestos. Que normalmente cuando uno calcula tamaños de muestra, existen como que dos etapas, ¿no? Hay una etapa previa, ¿no? Una etapa pre, que es antes de hacer la recolección de información, donde decimos, bueno, hay que hacer la encuesta a 45 estudiantes de la carrera de informática para saber el promedio de horas que pasan en la computadora. Es una manera previa, y este 45 funciona bajo ciertos supuestos, que son estos. Y hay una etapa post, ¿no? Donde se hace la evaluación de cuán bien ha resultado este 45, ¿no? Porque nuevamente este 45 se responde a ciertos supuestos. Y esa evaluación puede ir a veces por dos lados, ¿no? Una puede ser que no hemos llegado al número, no hemos llegado al 45, ¿no? Por diversas razones. Hemos llegado a 40, a 30, o por ahí hemos llegado a un número mucho más alto, hemos hecho 100 entrevistas, digamos, ¿no? En esos casos lo que hay que ver, plantear es, bueno, cómo cambia esa primera, no sé, alejamiento del valor planteado, nuestros valores iniciales, ¿no? Y si hubiéramos llegado a los 45, es preguntar si la información recopilada, ¿no?
ha cumplido estos criterios, digamos, ¿no? Al menos el de varianza, ¿no? Que es el que viene de los datos. Los demás van a mantenerse como estáticos, pero ¿qué tal si la varianza era, ¿no? Si la desviación estándar, perdón, esta es la desviación estándar, si la desviación estándar de los datos hubiera sido más grande que esta, ¿no? Significa que nuestro margen de error va a ser un poco más alto, ya pensando en una etapa post. Y si nuestra varianza hubiera sido más pequeña, imagínense unos 72, eso va a favorecer y vamos a tener márgenes de error más pequeños, lo que se va a traducir en intervalos de confianza más pequeños, ¿no? Entonces, estos tamaños de muestra no es que son así estáticos, uno saca 45 y hace el estudio y termina y no se lo vuelve a ver, sino que tiene que haber esa etapa de post, ¿no? De una especie de evaluación de calidad, ¿no? A veces se la denomina como una especie de rendimiento de la muestra, ¿no? Cuán bien ha funcionado, ¿no? Lo que se había planteado al inicio. Entonces esa etapa es bien necesaria. Y una otra cosa que por ahí no está en estos apuntes, que ahorita lo ponemos también. Eh, todo este concepto, ¿no? Desde el margen de error, ¿no? Desde el que proviene de los límites de confiabilidad, eh, todo esto está construido, ¿no? Construido alrededor de nuestra idea de las muestras posibles, ¿no? Nosotros finalmente vamos a analizar una sola muestra posible, pero hay un universo de muestras posibles que podrían haber salido en nuestro estudio. Y esas muestras posibles existen, ¿no? Ese componente de aleatoriedad existe, siempre y cuando la selección que se haga de las muestras, ¿no? De los que van a participar, en este caso de estas 45 personas, sea completamente aleatoria, ¿no? Sea completamente aleatoria. Sea completamente aleatoria y además la selección sean de las unidades de interés más pequeñas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Es que primero, ¿no? Si es que mi objetivo es estudiar a los estudiantes de la carrera de informática, ¿no? Y necesito una muestra de 45, esta fórmula sola va a garantizar estos valores únicamente en el caso cuando la selección sea a nivel de estudiantes, ¿no? Sea a nivel de estudiantes. Eh, Porque ahí por ahí uno está tentado a decir, bueno, yo puedo seleccionar estos 45 seleccionando paralelos, digamos, ¿no? Voy a escoger tres paralelos y entrevisto a los tres paralelos en conjunto, voy a tener más de 45, ¿no? Esta muestra no va a funcionar en ese esquema. Esa muestra no va a funcionar en ese esquema, perdón. Tiene que ser muestras de unidades para las cuales han sido construidas. Esta es la media de los estudiantes, entonces tenemos que garantizar un proceso de selección a nivel de estudiantes, ¿no? Y tiene que ser ese proceso completamente aleatorio. Si garantizamos esas dos cosas, este tamaño de muestra se lo puede calcular y se lo puede utilizar así, ¿no? Y eso no es tan fácil a veces, ¿no? Y en el caso de la carrera de informática, si quisiéramos hacer este estudio, ¿no? Para utilizar este valor, ¿qué deberíamos hacer? Tener un listado de los, no sé, de la cantidad de estudiantes que hay en informática, ¿no? Ordenarlos, digamos, no sé, por apellido, por algo, de todos los estudiantes que están en informática, hacer la selección aleatoria de 45 e ir a entrevistar a los 45. Es lo que deberíamos hacer si queremos utilizar esta fórmula y hacer esta encuesta como tal, ¿no? Es la manera de dar validez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si alguien sabe cuántos estudiantes más o menos hay en informática. ¿Cuántos serán en total? ¿Alguien por ahí? Nadie. Ya.
vamos a imaginarnos que hay unos 5.000 estudiantes, digamos, ¿no? No sé si son más o menos, pensemos que son 5.000. Para, para que, para que este tamaño de muestra sea efectivo y se utilice como se tiene que utilizar, deberíamos hacer algo así, ¿no? Tener el listado de los 5.000 estudiantes, ¿no? Imagínense que tenemos un listado de 5.000 estudiantes ordenados en orden alfabético, ¿no? En orden de sus carnets de identidad. Y de esos 5.000 hacemos una selección, digamos. Es como nos metemos a los 5.000 en una bolsa y sacamos 45 papelitos, digamos, ¿no? En ese caso, ¿no? Este es un ejemplo de esta selección completamente aleatoria, ¿no? Meto los 5.000 en una bolsa y saco 45, ¿no? Y estos son los 45. Veo mi lista y bueno, el estudiante 4.471 veo quién es y tengo que entrevistarlo, ¿no? Tengo que ir a preguntarle cuántas horas pasa en la computadora, digamos, ¿no? Y así con cada uno de estos. Ese tamaño de muestra solamente funciona si este proceso así a nivel de selección de estudiantes completamente aleatorio se garantiza, ¿no? Porque si por alguna razón, no encuentro al 537, no es que yo lo pueda reemplazar por el 538, el 539, ¿no? A veces es mejor perderlo y decir, bueno, pues tengo 44 nomás en la muestra, ¿no? Porque si yo digo, bueno, en vez del 537 voy a entrevistar al 538, ya estoy afectando ese concepto de probabilidad, ¿no? Porque la pregunta sería, bueno, pues, ¿cuál es la probabilidad con la que has entrevistado al 538? ¿No? Esa probabilidad es equivalente a la probabilidad de que el 537 no lo encontraba, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que no encontrabas al 537? Eso no se puede calcular tan fácilmente, ¿no? Hay que hacer en realidad muchos supuestos, entonces esas probabilidades finalmente juegan un rol bien importante y por eso no se recomienda hacer ese tipo de cambios, ¿no? Hay que tratar de mantener toda esta selección así lo más limpia posible, ¿no? Ahora, si uno tiene una mejor idea, por decir, entrevistar así por lista, ir a buscarlos es muy complicado, tal vez caro, uno podría decir, bueno, los entrevistaré según las materias, ¿no? En vez de aleatorizar estudiantes, aleatorizo materias. Y a las materias que salgan, ¿no? Voy y entrevisto, ¿no? Si hacemos algo así de ese estilo, esta fórmula ya no nos funciona, ¿no? Porque esta fórmula ha sido construida con la idea de que la selección es individual. Si nuestra selección es así de conglomerados, ¿no? de grupos de estudiantes concentrados en materias, hay que hacer otro tipo de planteamiento, hay que hacer otro tipo de cálculo del tamaño de muestra. Entonces, por eso no hay una única fórmula para sacar el tamaño de muestra, sino que esta depende de eh, qué vamos a estimar, en este caso el promedio, y cómo vamos a obtener la muestra. En este caso, de una manera aleatoria simple, ¿no? Donde los listamos y sacamos al azar a los participantes. Hay otros esquemas de tamaños de muestra para otros tipos de estimadores, con esquemas diferenciados, ¿no? Los puedo agrupar por hombre y mujer y sacar, los puedo agrupar por periodo, ¿no? Por año, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y dentro de eso por materias y ahí sacar. Esos son otro tipo de estrategias de selección, ¿no? Que a la par van a tener una muestra diferente a esta, ¿no? Un tamaño de muestra diferente a esa. Eso se los menciono y un poco lo recalco porque a veces en la misma vida práctica, ¿no? Todos asumen que hay un solo tamaño de muestra, ¿no? Para una misma cosa, pero eso es bien engañoso, ¿no? Eso no necesariamente es cierto, ¿no? Van a ver acá, tamaño de muestra, fórmula, ¿no? Van a ver que hay varias aplicaciones que hacen esto, pero todas utilizan casi la misma fórmula, ¿no? Imaginando que en todos los casos se responde el mismo tipo de problemas y el mismo tipo bueno, se responde el mismo tipo de preguntas en el mismo tipo de población, ¿no? Y eso es pues medio absurdo también, ¿no? Entonces ahí hay que tener siempre un poco más de cuidado. Y es algo que se da bien frecuentemente a veces en las ciencias sociales, ¿no? Y aquí hay un tamaño, una fórmula del tamaño de muestra, ¿no? Z2, que es el equivalente a nuestra Z, hay un P por 1 menos P sobre un C2. Noten que es bien parecida a la fórmula que hemos visto. Z, nivel de confianza, P dice 0.5, que será
que lo vamos a ver igual esto más adelante, y C es el margen de Zohr, por ejemplo, ¿no? Este al cuadrado, este tal como está, P por 1 menos P, ¿no? Y no tiene justamente sus eh, algunas otras características, ¿no? Entonces, esto hay que tener harto cuidado, incluso en las mismas tesis a veces, van a ver, hay varias tesis que tienen para diferentes tipos de estudios, para diferentes tipos de situaciones, exactamente el mismo tamaño de muestra, exactamente el mismo tamaño de muestra, ¿no? Esta, por ejemplo, dice, ¿no? Tamaño de población, nivel de confianza, margen de Zohr. No dice nada más. A ver, vamos a ver. Está su fórmula, de dónde viene, algunos valores de confiabilidad, ¿no? Aquí está el 1,96 que decíamos, ¿no? Entonces, todos giran alrededor un poco de lo que ya hemos ido viendo, ¿no? Voy a poner al 95, un tamaño de población, a ver, de 100, y un margen de error de 5, no sé por qué no está funcionando esto. Ya, está bien, pero es cuestión de ir mirando tal vez otros enlaces, ¿no? Una calculadora del tamaño de muestra. Aquí está, ¿no? Nivel de confianza 95. Podemos poner margen de Zohr 0.8. Población de 100 personas. Esto de población, noten que en nuestro caso no hemos dicho nada acerca del tamaño de la población. Pero estas otras fórmulas la incluyen, ¿no? Calcular muestra 100, miren, ¿no? Para una población de tamaño 100, con un margen de Zohr de 0.8, el tamaño de muestra es 100, ¿no? Si esto lo hago crecer por decir, 1 millón de personas, la muestra es 14.785, ¿no? Y así, ¿no? Hay diferentes alternativas, pero muchas veces esas no están, no nos dan toda la información respecto a lo que se está haciendo, ¿no? Esta es para un específico tipo de selección y para específicamente el promedio, ¿no? Específicamente el promedio. Ya, entonces a ver, aquí hay otro ejercicio que ahí se los dejo para que lo puedan ir viendo, pero les daré un ejercicio a ustedes sobre esta parte. A ver, un momentito, lo voy a escribir acá. Ya, un ejercicio para ustedes, para unos 5 minutos más o menos. Un ejercicio, ¿no? Se quiere, ¿no? Se quiere hacer una encuesta. Se quiere hacer una encuesta sobre los ingresos, ¿no? Sobre los ingresos de los hogares en un determinado barrio de La Paz, ¿no? Imagínense que se quiere hacer una encuesta sobre ingresos eh, en algún barrio de La Paz, ¿no? Ingresos de los hogares de un determinado barrio de La Paz. Eh, Ahora, imaginar, ¿no? Imaginar, ¿no? Bueno, más que imaginar, eh, tomar, ¿no? Tomar como referencia un nivel de confiabilidad del 95 y 99%, ¿no? Veremos cuánto cambia con dos diferentes valores, 95 y 99% de confiabilidad. Bueno, después un margen de error, ¿no? Un margen de error
cuán anchos van a ser mis márgenes de error, ¿no? Un margen de error eh, de 800 bolivianos, ¿no? De 800 bolivianos. Margen de error de 800 bolivianos. Suponiendo, ¿no? Suponiendo que suponiendo que vamos a anotar directamente el sigma, ¿no? Y vamos a darnos un sigma, ¿no? Normalmente es cada vez que se trabaja con temas de plata es la varianza siempre es alta, ¿no? Porque hay mucha volatilidad, ¿no? Hay personas o hay hogares con ingresos muy bajos o hay hogares con ingresos muy altos, ¿no? Y eso hace que la variabilidad se dispare, ¿no? Pondremos un sigma de 1300, ¿no? Un sigma de 1300. Les voy a dar unos 10 minutitos para esto, ¿no? Básicamente me tienen que dar el tamaño de muestra para el 95% y el tamaño de muestra para el 99%, ¿no? Siguiendo las fórmulas que ya hemos visto. Que básicamente es Z por sigma dividido entre el margen de error, todo eso al cuadrado, ¿no? Bueno, unos 5 minutos en realidad, ¿no? 10 es mucho. 3 y 3 hasta las 3 y 8. Hasta las 3 y 8. A ver, adelante. Si les falta algo me avisan igual. Hasta las 3 y 8. Conmigo. Ya, vamos a leer. Es bien rápido esto, en realidad, ¿no? Al 95% el Z vale 1,96, ¿no? Y ahí no hay mucho más que hacer. El sigma para nosotros es 800 por 800. Perdón, nuestro sigma es 1300, ¿no? 1,96 por 1300 dividido entre el margen de error que era 800. Este es el primero y esto elevado al cuadrado. 10,14. Bien poquito, ¿no? Es bien pequeño, ¿no? 1. En este caso al 99% hemos dicho que ese valor es de 2,58, ¿no? Para confirmar, esto es... Bueno, veremos acá nomás. Aquí está, ¿no? 2,58. En el otro caso esto sería 2,58 por 1300 dividido entre 800. Lo mismo, ¿no? Más confiabilidad, la muestra solicitada es más grande, ¿no? Mucho más grande. Entonces, básicamente es 11 para el primer caso y 18 para el segundo, ¿no? Pensando exclusivamente en un número entero, ¿no? Pero pondremos los dos para tenerlo como referencia. Como ven, es un cálculo relativamente sencillo, pero el trasfondo es el que siempre tiene que cuidarse, ¿no? Es cuando realmente se aplica esto, ¿no? En qué situaciones en realidad este 15 funciona, por decir, ¿no? Perdón, este 11 y este es 18 de 17,58. 17,58. Ahora sí, ¿no? Eso, no hay que tener cuidado de dónde o en qué escenarios efectivamente esto se aplica, ¿no? Porque como ven, parece algo bien llevadero, digamos, ¿no? Es para conocer el nivel de ingresos de hogares necesito únicamente 18 encuestas, ¿no? Eso va a ser posible siempre y cuando yo, bueno, confirme que efectivamente
La desviación estándar es de 1300. Este margen de error no hay mucho más que hacer, es relativamente alto, pero está ahí, ¿no? Y además yo garantice que estos 18 los voy a recolectar de forma aleatoria, ¿no? ¿Cómo podría hacer eso? Yo puedo irme a ese barrio, podría empezar a enumerar a las casas, ¿no? En una lista, ¿no? Por ahí contabilizo, no sé, 300 casas o, no sé, 800 casas en todo ese barrio. Y me voy después a hacer como una especie de sorteo, ¿no? Al azar, donde voy sacando bolillos y selecciono mis 18, mis 11 casas de ese listado de todo lo que hay, ¿no? Hay que evitar siempre, ¿no? Para que todo esto que estamos haciendo sea válido, que se introduzcan elementos que pueden atentar contra nuestro criterio de aleatoriedad, ¿no? ¿Qué tal si alguien dice, bueno, necesito 11, voy a entrevistar a los 11 de este manzano que están aquí hacia, no sé, con salida a la avenida, digamos, ¿no? Eso es como una especie de selección intencionada, nada probabilística, ¿no? Y que podría fácilmente arruinar, digamos, todo el análisis posterior que se haga, ¿no? Porque este criterio de aleatoriedad lo que nos garantiza justamente es la existencia de las distribuciones muestrales, el uso de toda esta teoría del teorema del límite central, ¿no? Ese es el que nos abre la posibilidad de utilizar todo esto, ¿no? Si quebramos ese concepto de aleatoriedad, entonces no tenemos, o sea, en realidad no podemos hacer nada de este proceso de inferencia, ¿no? No podemos construir intervalos de confianza y nada, ¿no? Eso es bien importante. Ya. Preguntas o comentarios sobre esta parte del cálculo del tamaño de muestra. Y licenciado, entonces siempre se redondea hacia arriba. Sí, el redondeo siempre es hacia arriba. Porque, por ejemplo, ¿no? En este caso era 10.14, ¿no? Para garantizar estos límites del margen de Zohr, ¿no? Necesito exactamente 10.14. No puedo tener punto 14 personas, ¿no? No puedo tener una, ¿no? No puedo tener, no sé, la mitad de una persona en información, ¿no? O tengo la persona completa o no la tengo. Si no la tengo, ¿no? Es ir a 10 en vez de 11. Y si voy a 10, no garantizo este número del margen de Zohr, por ejemplo, ¿no? Entonces el margen de Zohr seguramente va a ser mucho más alto que el que se pone, digamos. Aquí no será 800, sino será seguramente otro valor, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea, que en realidad lo podemos ver así, ¿no? Imagínense nuestra formulita de acá. Esta era nuestra fórmula, ¿no? Esta nace de nuestro... Bueno, esta nace de esta parte. A ver, un momentito hasta que se vea bien nuestra fórmula. Ahí está. Ese margen de error nace de esta fórmula, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el 95%, este es 1.96 multiplicado por la raíz, que en este caso era 1300, ¿no? Por la raíz cuadrada de la desviación estándar 1300. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, ¿no? ¿Qué tal si elegimos en vez de 11, 10, ¿no? No se olviden que nuestro margen de error era de 800, ¿no? Nuestro margen de error real, ¿no? Si vamos a las 10 personas, es de 805, ¿no? Es un margen de error mayor al que se había planificado. En cuanto si yo voy a 11, ¿no? Si yo voy a 11 con el efecto del redondeo, nuestro margen de error es 768, no es mucho menor del planificado, que eso está mejor, ¿no? Porque el margen de error finalmente es un límite de tolerancia, ¿no? Es hasta ahí estoy dispuesto a que mis intervalos de confianza se disparen, ¿no? Más que eso, no. ¿No? Si redondeo hacia abajo, se incrementa el margen de error, ¿no? Mi objetivo es que ese margen de error siempre sea más pequeño, porque mientras más pequeño sea el intervalo de confianza, con el mismo nivel de confiabilidad tengo más certeza de que el verdadero valor se encuentra entre estos dos puntos, ¿no? Esa es justamente la idea. Da. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, comentario en esta parte? Ya.
Entonces, esta primera parte estaba más relacionada como que lo que se puede deducir, ¿no? A partir del intervalo de confianza de la media con varianza conocida, ¿no? Con varianza conocida, y hemos visto que una de las consecuencias inmediatas es el tamaño de muestra, ¿no? Una de las consecuencias inmediatas. Eh, el siguiente punto es muy parecido a lo que hemos visto, muy parecido a lo que hemos visto, porque solamente que ya considera dos poblaciones, ¿no? Y de las dos poblaciones, dos medias, y de esas dos medias lo que nos interesa es saber la diferencia de las medias, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el intervalo de confianza sobre la diferencia de dos medias, nuevamente asumiendo que la varianza es conocida, ¿no? Asumiendo que la varianza es conocida. En este escenario tenemos dos poblaciones, que es lo mismo, tenemos, si quieren, dos variables aleatorias de las cuales se va a extraer una muestra, ¿no? Una variable x1 con una media μ1 que por el momento es para nosotros desconocida y la queremos estimar con la muestra, y la varianza sigma 1 conocida, ¿no? Lo mismo para una segunda población que tiene una variable x2, ¿no? Con una media desconocida, a la cual nos vamos a tratar de aproximar con nuestra muestra, y la varianza sigma 2 también es conocida, ¿no? También sigma 2 también es conocida. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, queremos estimar el intervalo de confianza de la diferencia de medias, ¿no? Queremos encontrar el intervalo de confianza de la diferencia de medias, ¿no? μ1 menos μ2, ¿no? μ1 menos μ2. Puede ser, por ejemplo, x1, puede ser la nota del primer parcial en el paralelo A de la materia de estadística A2, ¿no? Y la población 2 pueden ser el x2, la nota de los estudiantes de la carrera, bueno, de informática, del paralelo B de la materia de estadística 2, por ejemplo, ¿no? Tengo ahí dos poblaciones y mi medida de interés es la diferencia de medias entre los promedios de los primeros parciales, ¿no? Si el promedio fuera exactamente igual, ¿no? Dada toda la información, eso debe significar algo. Si esta diferencia de medias, por ejemplo, nos revela que μ1 o μ2 alguna tiene un mayor valor que el otro, igual debe significar algo, ¿no? En términos tal vez, no sé, del tipo del examen, del docente, de la evaluación, ¿no? Hay varios factores que se pueden ir mirando, ¿no? Entonces, pensando en este objetivo, ¿no? Que tenemos además estas variables, nuestra ayuda es, como no podemos acceder a la población completa, pues recurramos a muestras, ¿no? Entonces vamos a hacer dos muestras aleatorias, no sean dos muestras aleatorias recopiladas para ambas, ¿no? Para ambas poblaciones. Y bueno, de tal forma que vamos a tener una N1, ¿no? Que va a ser el tamaño de muestra de la población 1, y N2 el tamaño de muestra para nuestra población 2 o para la variable de la población 2, ¿no? Que estamos nosotros observando. Por el teorema del límite central que lo habíamos visto en el capítulo 2, ¿no? La diferencia de medias, ¿no? La diferencia de medias muestrales en este caso, ¿no? La diferencia de medias muestrales para tamaños de muestra relativamente grandes, ¿no? En este caso N1 y N2 mayores a 20, mayores a 30, ya se puede asumir que este comportamiento es de tipo normal, ¿no? Es de tipo normal, la diferencia de estas medias. De tipo normal, de tal manera que esta normal tiene como centro el parámetro de interés, μ1 menos μ2, ¿no? Ese es el promedio de esta diferencia de medias. Y su varianza simplemente será la suma de varianzas de estas dos, ¿no? Que es sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma cuadrado 2 de n2, ¿no? La varianza. Entonces, esto por la distribución muestral de la diferencia de medias. La distribución muestral de la diferencia de medias. Entonces, igual que como se ha procedido en el caso de la media, podemos estandarizar estos valores, ¿no? Podemos estandarizar esta variable aleatoria que es la diferencia de medias, ¿no? X barra 1 menos X barra 2 menos la diferencia de los parámetros, μ1 menos μ2, sobre la raíz cuadrada de su varianza, la raíz cuadrada de su varianza, todo esto es su varianza. Y así aparece nuestra variable z como antes. Esta variable z es en realidad en el fondo una estandarización, ¿no? Al estandarizar una normal, lo que obtenemos es una normal estándar, ¿no? Lo que obtenemos es una normal estándar y ahora lo único que nos quedaría es
identificar, ¿no?, de esta normal estándar en estos dos puntos, ¿no?, en dos puntos en dos puntos simétricos a la izquierda y a la derecha, garantizar que la probabilidad de que la distribución muestral de esta normal estándar garantice 1 menos alfa de probabilidad, ¿no? Dicho de otra forma, alcance este nivel de confiabilidad, ¿no? Este 1 menos alfa, que es en este caso el nivel de confiabilidad. Acá se procede exactamente de la misma forma como hemos hecho en el caso de la media, ¿no? Este punto, nosotros, este límite inferior, límite superior, nosotros ya sabemos que corresponde a los valores de tabla según el alfa que definamos. Entonces lo único que se hace es ahora, bueno, hacer una especie de reingeniería inversa, digamos, ¿no? Esta identidad es cierta, ¿no?, porque entre un z alfa medios y un z alfa entre un menos z alfa medios y un z alfa medios, esta z garantiza que hay 1 menos alfa de probabilidad, ¿no? Y estos son justamente los valores de nuestra distribución que garantizan esos niveles, ¿no?, tanto a la izquierda y a la derecha como de cobertura, ¿no?, de nuestra variable de interés. Lo único que hay que hacer es como una ingeniería inversa. En vez del z ahora ponemos todo esto, ¿no?, ponemos todo esto y despejamos el parámetro de interés, que en este caso es μ1 menos μ2, ¿no? Si hacemos todo ese proceso, ¿no?, si hacemos todo ese proceso, van a ver que vamos a llegar a estos dos límites. Límite inferior dado por el estimador, nuevamente x1 menos x barra 1 menos x barra 2, el estimador, menos el valor de significancia, ¿no?, z de alfa medios, multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza, que no es nada más que el error estándar, ¿no? Lo mismo para el límite superior. El estimador x barra 1 menos x barra 2 es el estimador de la diferencia de medias, más en este caso el coeficiente de confiabilidad y la raíz cuadrada de la varianza, que es lo mismo el error estándar. Es exactamente lo mismo que se ha hecho para la media muestral, ¿no? Así que no es necesario como que entrar en más detalles en esa parte. Y en este punto ya podemos generalizar lo que decíamos antes, ¿no? Si nosotros estamos interesados en algún estimador, ¿no?, en algún estimador cualquiera, un tita sombrero para un determinado tita, ¿no?, y sobre este estimador es posible usar el teorema del límite central, ¿no?, si sobre este estimador es posible usar el teorema del límite central, el intervalo de confianza de este parámetro va a estar dado de la siguiente forma, ¿no? Siempre es el estimador más menos, ¿no?, más menos, aquí está el estimador, más menos el valor asociado a la confiabilidad, este z de alfa medios, ¿no?, que hemos visto que depende mucho de lo que se esté estudiando, ¿no?, 99%, 95%, 90%, por la raíz cuadrada de la varianza del estimador, ¿no?, por la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Este término también se le conoce como el error estándar, ¿no?, el error estándar del estimador. Z de alfa medios por el error estándar, ¿no? Y todo esto también para nosotros se llama el margen de error, ¿no? Es como el intervalo de confianza finalmente es tita, la estimación de tita más menos el margen de error, ¿no? Esta es una fórmula casi genérica, ¿no?, casi genérica de los intervalos de confianza, ¿no? Lo único que va a variar, ¿no?, lo único que va a variar es la forma de la varianza, ¿no?, según el estimador que uno esté considerando, ¿no?, según el estimador que uno esté considerando. Aquí un ejercicio bastante sencillo, un ejemplo en realidad bastante sencillo, ya donde la información está prácticamente casi dada, ¿no? Se lleva a cabo pruebas de resistencia a la tensión sobre diferentes clases de largueros de aluminio utilizados en la fábrica de alas de aeroplanos comerciales, ¿no? De la experiencia pasada con el proceso de fabricación de largueros y del procedimiento de prueba, se supone que estas desviaciones, ¿no?, estas desviaciones estándar de las resistencias a la tensión son conocidas y estos son los datos, ¿no? Se ha tomado una muestra de tamaño 18 para la población, para el tipo de larguero 1, de 16 para el tipo de larguero 2. Se conocen las medias muestrales a partir de estos 18, las medias muestrales a partir de este 16 y sus desviaciones, ¿no?, las desviaciones. De la población 1, la desviación es 1, de la población 2, la desviación es 1.5.
Si μ1 y μ2 son las verdaderas resistencias, no son los parámetros originales, ¿no? A la tensión de estos tipos de largueros, la idea es encontrar intervalos de confianza al 90 y el 95% para la diferencia de estas medias, ¿no? Ahora, en este caso, hay un supuesto que se está haciendo que vale la pena aclarar, ¿no? Vamos a utilizar esta fórmula de acá, ¿no? Aún siendo que por ahí concepto o el uso del teorema del límite central no necesariamente sea lo más correcto, ¿no? Porque noten que la muestra en ambas poblaciones es medio pequeña, ¿no? Es 18 y 16, ¿no? 18 y 16. Eh, Estamos casi al límite, ¿no? 20 es nuestro número como que ideal para usar el teorema del límite central. Aquí estamos con 18 y 16. Tal vez no es lo mejor utilizar esto, ¿no? Pero pensando que es lo único que tenemos, ¿no? Más adelante vamos a ver otra aproximación con tamaños de muestra más pequeños. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Que en realidad el único camino que queda es reemplazar, ¿no? Tengo x barra 1, tengo x barra 2, tengo la sigma 1, sigma 2 y tengo el n1 y el n2, ¿no? Este es un ejemplo bastante casi ya completo porque no hay que hacer casi ningún cálculo más que el de los intervalos, ¿no? ¿No? Aquí está justamente, ¿no? Un intervalo de confianza al 90% para la diferencia de medias, ¿no? Hemos dicho que es, utilizando esta formulita de acá, ¿no? Hemos dicho que es el estimador, la diferencia de medias, x barra 1 menos x barra 2, 85,9 menos 73,3, más menos, ¿no? Más menos 1.64, dado que es al 90%, por la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Su varianza es sigma 1 sobre, sigma cuadrado 1 sobre n1, ¿no? O sea, aquí, estos son los sigmas, ¿no? No son los sigmas cuadrados. Entonces tiene que ser 1 al cuadrado sobre 18, 1.5 al cuadrado sobre 16, ¿no? Para tener exactamente la fórmula correcta. Reemplazamos, ¿no? 12,66 es esta diferencia. Y el margen de error había sido de 0,73, ¿no? 12,66 más menos 0,73. Este es el margen de error. Sumamos y restamos el margen de error, entonces me quedo con un límite inferior de 11,87 y un límite superior de 13,33, ¿no? Ahí claramente uno puede ver que esta desviación, ¿no? Esta variable de interés, digamos, que estamos nosotros viendo, ¿no? Esta prueba de resistencia a la tensión, ¿no? Eh, Alcanza una resistencia tal vez más alta, ¿no? Los largueros de tipo 1 respecto a los largueros de tipo 2, ¿no? Porque le saca una ventaja fácilmente en temas puntuales de 12,6, ¿no? Este es el estimador puntual de la diferencia de medias. 859 menos 73,3, 12,6. Pero el intervalo nos dice que el verdadero valor a un 95% de confiabilidad, ¿no? O el intervalo de confianza a un 95% de confiabilidad de esta diferencia entre el larguero 1 y el larguero 2 se mueve entre 11,87 y 13,33 al 90% de confiabilidad, ¿no? Se mueve entre los 11,87 y el 13,33 al 90% de confiabilidad. Para el segundo caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo único que cambia, dado que es al 95%, es el valor del z, ¿no? En este caso el z es de 1,96, ¿no? Aquí está 1,96. Multiplicado exactamente por la misma forma de la varianza. Y en este caso, ¿no? Obviamente como es más confiabilidad, estamos pidiendo más seguridad, ¿no? Más seguridad. El margen de error es más alto, ¿no? Con mayor seguridad te tengo que dar un rango que efectivamente concentre el valor que tú quieres, con mayor seguridad. Una seguridad en este caso del 95%. Por eso notarán que este intervalo de acá que es de 11,73 a 13,47, es un intervalo más amplio, más ancho que este, ¿no? Mientras más seguridad quiero, ¿no? Menos también de alguna manera certeza te puedo dar, o sea, es como más seguridad significa que
te tengo que dar como que cierta certidumbre, ¿no? Tengo que darte medio cierta certidumbre. Y para asegurarte la certidumbre, pues te voy a dar valores más altos, digamos, ¿no? Entre 11.73 y 13.47, ¿no? Te doy un poco un valor más amplio que el de atrás, ¿no? Uno podría pensar que, bueno, este intervalo es más chiquito y es mejor, pero no necesariamente eso es cierto, ¿no? Porque en este caso, lo que me está diciendo es que en el 10% de las muestras, ¿no? que uno puede obtener, en el 10% de las muestras que uno puede obtener, eh, ¿no? De las diferentes muestras posibles, en el 10%, en el 10% de esas muestras no va a contener este intervalo al verdadero valor, ¿no? Y eso puede ser un riesgo porque puede estar en una de esas 10 muestras la que yo estoy observando en la práctica. Mientras que en el caso del 95%, lo que me dice es que en el 5% de las muestras, ¿no? De todas las muestras posibles, en el 5% este intervalo no va a contener al parámetro, ¿no? Y es menos, y bueno, ahí tal vez por mala suerte, igual estoy tengo una muestra que no está dentro, o está en ese 5%, puede ser algo malo, pero eventualmente, ¿no? Reduzco en 5% esa posibilidad cuando considero un intervalo de confianza más amplio, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de estos intervalos de confianza. Esta es la idea de estos intervalos de confianza. Ya. No sé si tienen consultas sobre este segundo intervalo que hemos visto, que era sobre la diferencia de medias. Comentarios, consultas. Ya. Si no hay consultas, veremos este otro caso. Los dos que hemos visto anteriormente, los dos tipos de intervalos que hemos visto anteriormente, son, son conceptos medio introductorios, ¿no? Para lo que nosotros realmente vamos a hacer en la práctica, porque eh, ¿cuál era la particularidad de los dos que hemos visto anteriormente? Es que la varianza era conocida, ¿no? La varianza era conocida. Y eso no siempre ocurre, ¿no? Casi nunca conocemos la varianza en realidad, que es algo mucho más realista, ¿no? Casi nunca conocemos la varianza, que es algo mucho más realista. Entonces, en estos dos puntos, bueno, casi en todos los intervalos de confianza que vamos a ver, ¿no? Noten que nos faltan bastantes. Ya se va a asumir que la varianza que tenemos, bueno, que no conocemos la varianza, que básicamente no tenemos nada de información, ¿no? Y la pregunta es, bueno, si no tengo nada de información, ¿cómo construimos un intervalo de confianza? ¿No? ¿Cómo construimos un intervalo de confianza? Y en realidad la manera de un poco de justificar esto es, vamos a irnos al intervalo de confianza de la media. Aquí está, este era el intervalo de confianza de la media, ¿no? En este escenario es asumiendo que nosotros conocemos a sigma, ¿no? Nosotros conocemos este valor de sigma. Nosotros conocemos este valor de sigma. Si no lo conocemos, ¿no? Si no conocemos este valor de sigma, ¿qué podemos hacer? Lo podemos tratar de estimar, ¿no? Lo podemos estimar básicamente con la muestra. Y del capítulo anterior recordarán que, bueno, incluso en este capítulo cuando hemos visto la estimación de las propiedades de insesgadez, el mejor estimador para sigma, un estimador insesgado de sigma, era la varianza muestral, ¿no? Un estimador de la varianza poblacional era la varianza muestral, que básicamente era esa S que manejábamos, ¿no? Sobre n-1. La única variación de estos intervalos de confianza que vamos a ver hacia adelante es que vamos a trabajar con la varianza muestral, más que dado que ya no conocemos la varianza, la vamos a estimar con la varianza muestral. Así que de manera general, ¿no? Noten que este intervalo de confianza que está acá es exactamente casi el mismo que para la media que hemos visto antes, solo que en vez del sigma, aquí está el S cuadrado, ¿no?
Antes era sigma sobre raíz cuadrada, no, sobre la raíz cuadrada de n. Aquí lo estamos poniendo como la raíz está afectando tanto al s cuadrado sobre n, podría ser fácilmente s sobre raíz cuadrada de n también, ¿no? Entonces, el único cambio es que nosotros estimamos a la varianza poblacional con la varianza muestral. Y ya tenemos un intervalo de confianza para la media. Para la diferencia de medias, algo casi muy parecido, ¿no? Estimamos a S y bueno, al sigma 1 y al sigma 2, ¿no? Al sigma 1 cuadrado, al sigma 2 cuadrado, con las respectivas varianzas muestrales de la muestra 1 y de la muestra 2. Son exactamente las mismas, ¿no? Son exactamente los mismos casos. La misma forma de la varianza en realidad, ¿no? La misma forma de la varianza. Bueno, perdón, la misma forma de las fórmulas, ¿no? Solo que el único cambio están en las varianzas. ¿Cuándo vamos a poder usar esto? Cuando las muestras sean mayores a 30, ¿no? Cuando las muestras sean grandes, vamos a poder utilizar estos intervalos de confianza. Solo en esos casos, ¿no? En otros casos tenemos que buscar alguna otra alternativa. ¿Por qué en estos casos? Porque para utilizar este z que está asociado a la normal, solo lo podemos hacer cuando usamos el teorema del límite central. Y el teorema del límite central aparece o ocurre cuando las muestras son grandes. Así que no hay muchos otros escenarios, ¿no? En el que utilizar, ¿no? Ya, entonces en este punto, teniendo estas fórmulas en mente, les voy a dar un ejercicio, más que repasar ¿no? Haremos un ejercicio suponiendo algunos números al azar. A ver, vamos a aprovechar para hacer algo. A ver, les voy a plantear un ejercicio y vamos a tratar de utilizar la información de los exámenes, ¿no? La información de los exámenes. Un ejercicio. Ejercicio esto va a ser nuestro ejercicio 1. Se tiene una muestra, ¿no? Se tiene una muestra de, vamos a pensar así, 32 estudiantes, ¿no? Se tiene la muestra de 32 estudiantes respecto la nota del primer parcial, ¿no? Se tiene una muestra de 32 estudiantes respecto a la nota del primer parcial de la materia de estadística 1, ¿no? Estadística 2, ¿no? De la materia de estadística 2 de la carrera de informática, de la carrera de informática. Calcular, ¿no? Calcular un intervalo de confianza al 95 y 97%, ¿no? Este 97 va a ser medio lo diferente. Intervalo de confianza al 95 y 97% de confiabilidad, ¿no? Al 95 y 97% de confiabilidad. Los datos son: y a ver, voy a utilizar, de un momentito, voy a cargar los
los datos. Denme un momentito, voy a dejar de compartir la pantalla por un momento para cargar los datos. Y ahorita lo vemos esa parte. Ya, ahora sí. Ya, ok, ahora sí, yo tengo las notas. A ver, para ir mostrándoles, aquí tengo un Excel con las notas respectivas del primer parcial. Y bueno, aquí están las notas, por ejemplo, ¿no? Aquí están las notas. Bueno, de los 118 inscritos que hay, en realidad yo necesito ver de los que han dado el examen. Ahí están perdón. Ahí están las notas de los que no tampoco. A ver. Un momentito para borrar los que no han dado las notas. Ya. Ya, ahora sí. ¿No? Esas son las notas de las personas que han dado el examen, por ejemplo, ¿no? Las diferentes notas de las personas que han dado el examen. Entonces, la idea sería, perdón, no se está viendo la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ven la pantalla, ¿no? Select. Ya. Entonces aquí están los 80, 81, bueno, 80, 79, 80, 81, 82, 83, ¿no? Los 83 estudiantes que han dado el examen están sus notas acá, ¿no? Imaginemos que de este grupo sacamos una muestra de tamaño 32, ¿no? Esta es como nuestra X, ¿no? Esta es nuestra X de estudio. Nuestras 83 notas. Y sobre esa saquemos una muestra. ¿Ya? Aquí en el ERE, para que una muestra se saque y siga siendo la misma hacia adelante, lo que tengo que hacer es establecer una semilla. Voy a poner 3.46, que es la hora ahora. Y sobre eso saco la muestra, ¿no? De estos 83 estudiantes, estas 83 notas del primer parcial, quiero una muestra de tamaño 32. Y esta va a ser mi muestra. Ahí está la muestra. Esto va a ser mi muestra, lo voy a poner como S. Y esta es la muestra de interés. Ahí los 32 datos están ahí, ¿no? Si quisiéramos estudiar esto de forma completa, ¿no? Todo el fenómeno, todas las muestras posibles, tendríamos que hacer como 83 tomadas de 32 y eso es pues un número bien grande igual, ¿no? Un número de 23 dígitos, ¿no? Nosotros tenemos finalmente acceso a una sola de estas muestras, que va a ser esta, ¿no? Esta es nuestra muestra de 32 unidades. Con esta muestra lo que les pido es calcular el intervalo de confianza al 95 y 97% de confiabilidad, ¿no? Con estos datos. Les voy a dar son las 3:47. Les voy a dar unos 10 minutos hasta las 3:57, ¿no? Y si no lo logran, y bueno, lo resolvemos conmigo así en 2 minutitos, ¿no? Como yo tengo los datos aquí, va a ser bien rápido hacer esto, ¿no? Pero a ver, para que ustedes vayan practicando, por favor, si ustedes lo pueden ir revisando, ¿no? Les voy a pasar los numeritos por acá, por el, les voy a pasar los numeritos por el Classroom, ¿no? Para que lo tengan. Voy a pasar por acá por el Classroom. Si les sirve ahí están los 32 números. 1, 2, 3, 4, sí. Del 15 al 2 doble 15. Está bien. Ahí tienen los 32 datos. Con esos 32 datos hay que construir el intervalo de confianza al 95 y al 97% de confiabilidad.
Ya tienen los datos, les dejo ahí si quieren la fórmula, ahí está la fórmula. Y 3 y 57 les pregunto cómo les ha ido, ¿no? Si lo tienen antes, pónganlo en el ¿no? En el chat, ¿no? Adelante. Nadie, ¿no? Ya, a ver, lo resolveremos conmigo, si no, ahí está. Y Adrián Paucara, 11:44 y 16:49. Buen dato, lo voy a llevar aquí para tenerlo. Tal vez alguien más, ¿no? Ya, está bien. Noten, por ejemplo, este ejercicio es interesante porque tenemos nuestra muestra, pero igual podemos tener el parámetro, ¿no? Podemos tener el parámetro fácilmente. Nuestro parámetro no es nada más que de estos 82 datos, la media, ¿no? La media. Y la media es de 14.85. Ese es el parámetro, ¿no? 14.85.54. Aquí tal vez me ha faltado algo. Algún intervalo de confianza para la media, ¿no? Para la media. A medio sobreentendido, pensando que estamos haciendo eso. Al 95 y 97% de confiabilidad. Ya. Eh, Veremos la solución. La solución. Hay alguna propuesta de uno de sus compañeros. En nuestro caso, lo único es seguir la formulita. Es la media más menos el valor de tablas por la raíz cuadrada de ese cuadrado sobre n, ¿no? Entonces, dada nuestra fórmula, simplemente debería ser la media de la muestra de estos 32 datos será de 13,9687. Esa es la media. A eso le deberíamos sumar y restar el valor de tablas, ¿no? De s cuadrado sobre n, ¿no? El valor de tablas, por ejemplo, al 95%, aquí voy a poner al 95%, es 1.96, ¿no? 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de la varianza muestral respecto n, ¿no? La varianza muestral respecto a n. Eso en el R es pues directamente var de x, esa es la varianza muestral, no hay que hacer nada más, sobre n, que vale 32. Y este es mi margen de error, ¿no? Que había sido 2.28. Esto debería yo sumarle y restarle, no más menos. Un artificio para hacer esto en el R es ponerlo de esta forma, ¿no? Introducir un vector con menos 1,1. Para el menos 1 va a multiplicar para el límite inferior y con el 1 va a sumar para el límite superior y lo tengo en una sola línea, ¿no? Y este sería el intervalo de confianza, ¿no? 11,67,93 al 16,25. Siguiendo nuestra formulita, a ver si todo está bien. La media más menos z, que es 1,96 de la raíz cuadrada de la varianza sobre n. Aquí está la raíz cuadrada de la varianza sobre n, que es 32, ¿no? Entonces este sería nuestro límite al 95% de confiabilidad. Ya, para ir terminando, antes que nos empiece el tiempo, para el 97%, ¿qué es lo único que cambiaría? Es que yo necesito ver cuál es el valor al 97% de una tabla normal, ¿no? Eso, lo más fácil a veces es utilizar el R, ¿no? El R y decirle, bueno, el, al 97% significa el 0.03 medios a la izquierda y a la derecha, ¿no? Para tener el valor exacto, hay que hacer este comandito nos sirve, el qnorm. Le estoy pidiendo que me dé la cantidad de probabilidad que queda a una 0.03, a un alfa medios, ¿no? A la derecha en particular, ¿no? Por eso este lower toil, este es false, ¿no? Para pedirle a la derecha exactamente, ¿no? A la derecha, que es el positivo que nos interesa, ¿no? Y este había sido 2.17. O sea, al 97%,
el valor Z es de 2,17. Entonces podría hacer exactamente la misma fórmula, solo que en vez del 1,96 pongo toda esa formulita de acá, digamos, ¿no? Esta de acá, el Q por todo eso. Y el intervalo de confianza al 97% de confiabilidad sería 11,43, 16,50. Este es utilizando el R. Si es más práctico, igual pues, se puede utilizar la tabla de la normal y debería ser un valor muy cercano seguramente al 2,17. Y con eso ya tenemos nuestros dos intervalos de confianza, al 95 y al 97. Y como ven, en ambos casos contienen al valor del parámetro. El parámetro es 1485. El 1485 está entre estos dos numeritos y también está entre estos dos numeritos, ¿no? Entonces, la muestra que hemos sacado es una muestra buena que sí, que contiene al parámetro efectivamente sus respectivos intervalos, ¿no? Eso normalmente no se puede ver porque no tenemos acceso al parámetro, ¿no? Pero dado que ahora tenemos, podemos verificar ese hecho. Ok, entonces vamos a terminar acá. Ya son las 4:03, nos hemos pasado unos 3 minutitos. Así que nos vemos el día lunes. Néstor, ya, lo voy a revisar el correo, por favor. Si estaba esperando que se acumulen los correos. Y le respondo en un momento más, por favor, Néstor. Ahí te respondo. ¿Ya? Listo. Nos vemos el día lunes. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego.